En esta mañana tenemos la bendición de tenerlo. Quiero a los jóvenes, hablarle a los jóvenes ahora, en este momento. Escúchenme los jóvenes. Ustedes, jovencitos, escúchenme. Seremos la misma persona de aquí a 5 años, dependiendo de lo que veamos, escuchemos y las personas con las cuales nos vinculemos. En mis predicaciones yo suelo hablarles mucho del pastor Javier Pérez y suelo hablar mucho del pastor Alvis Peñarosa, dos grandes amigos. Dios tuvo de mí misericordia en ese sentido, de que Dios me rodeó de gente maravillosa. Javier para mí fue una bendición. Desde que Javier llegó a la iglesia nos conectamos casi una llave perfecta, una llave tan perfecta. ¿Ves? Nos decían negro y blanco, la campana. Y en aquel tiempo no había los teléfonos esos con esa, que hoy en día toman fotos. Bueno, en aquel tiempo había el negativo y el positivo. Era una sola persona, pero estaba negativo. Entonces yo le decía, Javier, tú eres mi negativo. Y Dios permitió conocer a este hombre. Este hombre, Dios lo utilizó para que fuese una conexión de bendición en nuestro primer pastorado. ¿Cierto, mi vida? En nuestro primer pastorado, en la iglesia Benavides. ¿Ves? Javier, yo lo he denominado el hombre que hace milagros. Cuando yo tengo alguna inquietud, cuando yo se la comunico a él. Javier es el gestor del cielo en la tierra. Sí, para mí es mi gestor del cielo en la tierra. El pastor Javier Pérez. Él tiene mucho también que ver con esta iglesia, porque ellos nos dieron su apoyo, su credibilidad, su confianza, nos conectaron al misionero Mike Truman y a toda su gente, a todo su equipo, que fueron las personas que Dios utilizó en el comienzo para establecer o fundar esta iglesia en Impacto de Amor. Así es que, ¿qué les digo? Mire, yo sufrí tanto cuando Javier tuvo que separarse de nosotros en el ministerio, que yo me enojé. Qué extraño, ¿no? Me molesté, peleé con Dios. Yo no quería eso, que Javier se fuera de mi lado. Eso me dolió en lo profundo del alma, pero era necesario. Ahora, años después, entiendo lo necesario que era. Pero estábamos comenzando en el liderazgo. Yo no entendía esas cosas, que algunos comienzan contigo, pero no todos van a terminar contigo. Dios los necesita en otros sitios. Yo no entendía eso. Hoy lo entiendo a perfección. ¿Ves? Y a pesar de que cada uno cumplimos compromisos, pues siempre estamos en comunicación. Así es que es una bendición. Jovencitas, ¿ves? Tu destino, no te voy a hablar de tu futuro, tu destino depende de las personas, de lo que estés escuchando, de lo que estés viendo y las personas a las cuales te estés vinculando. De eso dependerá tu destino. Este hombre me enseñó aspectos básicos como la disciplina. Yo era un muérgano desordenado, indisciplinado. Yo no sé ni cómo Dios me llamó al doctorado. Javier siempre fue un atleta. Tenía una disciplina única. Se paraba a las 5 de la mañana, yo me paraba a las 10. Él se paraba a las 5 a correr, ¿ves? Desde el barrio Luis Aparicio, casi la carretera de la Cañada hasta la cabecera del pueblo. Entonces me decía, Luis, tienes que adquirir disciplina, ¿ves? Pero si yo me iba a dormir a mi casa, yo no me paraba. Entonces él me decía, bueno, te vine a dormir conmigo. Mucho tiempo viví con él en su casa, que era la forma. Sin embargo, yo era tan muereno que me paraba antes que él
y empezaba a orar. Yo me arrodillaba y empezaba a orar, Señor, que no se pare. Que no se pare, Señor, que se quede dormido. Porque le tenía ir a trotarte aquí a la cabecera del puente. No, Javier, era un cuarto para las 5, estaba el pie. Bueno, Luis, listo, nos vamos. Muchas veces él siguió hasta la cabecera del puente. Yo llegaba a la escuela de policía y pedí una cola para atrás. Y hasta aquí me voy. Aspectos que bendijeron mi vida, mi carácter. Así es que para mí es un honor a aquellos que no le conocen presentarle a este gran amigo y a un hombre que Dios ha utilizado para bendecir la vida de muchos en el mundo entero, no solo aquí en Venezuela. Javier, te bendiga. Muchas gracias. Quiero regalarles un pasaje emblemático y muy hermoso. Está, por supuesto, en la palabra del Señor. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Quizás muchos se han topado con este pasaje, pero a lo mejor no lo han analizado a profundidad, quizás otros sí. Yo quiero pedirles que puedan ubicarse allí en Juan capítulo 17. ¿Y por qué el Señor me movió para traerles este mensaje? Ahora lo entiendo. Viendo todo lo que está pasando acá en la iglesia, un tiempo tan hermoso, tan bonito, entiendo. Y es que Dios realmente quiere acariciarnos, Dios quiere mimarnos en este tiempo, un tiempo de incertidumbre, que hay mucha gente, pero viene este pasaje para ratificarnos que el Señor está con nosotros. Y en el transcurso de la semana sucedieron algunas cosas, por supuesto, en el mundo entero, en nuestra Latinoamérica, y uno puede analizar algunas cosas. Yo, por mi profesión de trabajador social que soy, recuerdo que en la Universidad del Zulia siempre tuve muchos antropólogos, sociólogos, psicólogos que siempre nos decían que había que aprender a analizar, porque de allí dependían muchas cosas, en el caso nuestro de la profesión. Y estuve viendo un poco las noticias y pasó algo muy triste para Latinoamérica, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que el país de Costa Rica aceptara el matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo. Esto conllevó que el gobierno actual en Costa Rica, que está a punto de entregar el mandato, aceptara y declaró ahí unas cosas tremendas, o sea, muy fuertes. Es decir, que Costa Rica, un país con un nivel cultural muy alto, con valores y principios elevados, ahora también entró dentro de esta corriente. Y usted dirá, ¿y por qué trae por eso a colación? Porque en este mundo estamos viviendo. Entiendo que había mucha gente en Costa Rica orando para que eso no se diese. Mucha gente. Pero al final esto se dio. Pero también el presidente de Perú, a él le tocó nombrar un nuevo gabinete ministerial. Eso fue ahora, creo, miércoles, martes. Y pasó algo que me llamó tremendamente la atención, porque nunca había visto eso. Había como, no sé, 15 personas aquí, ministros y unas 2 o 3 mujeres, 3 damas que iban también a tomar X ministerio, ¿usted sabe? De justicia, interior, tantas cosas de trabajo. Y allí había una mesa, por supuesto, muy lujosa. Estaba el presidente de acá, de este lado, y de aquel lado había como un reclinatorio. Y todos los ministros que recibieron aquí por así decirlo, ¿verdad?, la libertad en ese momento, o la orden para quedar investidos como ministros, lo recibieron de rodillas. Ellos se arrodillan, no sé si es que este presidente es una costumbre en Perú, ellos se arrodillan y con la cabeza abajo y la mano arriba hacen una declaración. Reciben el ministerio con humildad y con sencillez. Y esto, yo digo, oye, qué bueno que el mundo entero
pueda asumir esta posición. Ahora, ¿cuántos más nosotros? ¿Cuántos más nosotros? Entonces, esta oración o este pasaje es conocido como el Salmo de Jesucristo. Juan capítulo 17. Es conocido como el Salmo de Jesucristo. Otros, mire, le atribuyen como la oración intercesora. La oración intercesora. Y otros han dicho que esta es la oración de alto sacerdocio. La oración de alto sacerdocio. ¿Por qué? Porque era el sacerdote, de quien entraba al lugar santísimo, este lugar especial, para luego presentar todo delante de Dios. Y cuando usted empieza a ver este pasaje, va a encontrar algo bien, pero bien interesante. Porque, escúcheme, es la única oración pública que Jesús eleva y que los demás la escucharon. Es la única en la Biblia. ¿Me escuchan? La única en la Biblia. No hay otra que tenga tal referencia tan completa, porque son unos 24, creo, ¿verdad? 24 versículos, 26 versículos que aquí aparecen. Es tan, pero tan alargada. Es la oración más completa que Jesús eleva en público, para que la gente pudiese escucharla. Porque era costumbre en Jesús orar. Irse a apartarse aquí y apartarse allá. Entonces es bien interesante. La oración, Jesús la está elevando ya tiempo antes de ir al Calvario. Incluso cuando usted va allí a la Biblia, va a encontrar en los capítulos anteriores de Juan, 13, 14, 15, cómo está dando las últimas directrices a los apóstoles. Cómo ellos deben vivir, cómo deben comportarse, cómo debe existir la dependencia en Dios. Les pregunto, ¿necesario es que tengamos dependencia en Dios en este tiempo? Ahora más que nunca. Y no solo por lo que pasa en nuestra Venezuela. No, Venezuela. ¿Y el mundo, hermanos? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo diríamos en criollo? ¿Que el mundo está a patas? Usted lo dijo, no yo. Entonces, escúcheme. Hay una oración que Jesús eleva, ¿verdad? Antes también de ser arrestado. Que fue cuando estuvo allí en el huerto de Getsemaní. Y en esa oración, ¿verdad? Es cuando Jesús dice allí, ¿verdad? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dicen los cronistas bíblicos, los expertos, que analizan todos estos hechos bíblicos, que Jesús tenía allí mucho tiempo orando, hablando con el Padre. Y lo que alcanzaron a escuchar solamente fue eso, cuando Él elevó esta expresión. Recuerda bien que Dios en su soberanía puede permitir que usted escuche muchas cosas, pero a veces Él solo permite algunas. Entonces, cuando Dios no hable, quede tranquilo. Cuando Dios no te dé una respuesta como tal, quedémonos tranquilos. Luego de eso, también usted va a ir y va a decir, y la oración del Padre Nuestro. ¿Qué pasó allí? Entonces, esto no fue una oración pública. No, allí Jesús no estaba orando. ¿Me escucha? Él no estaba orando. Estaba enseñándole a los discípulos cómo debían orar. Mas no estaba él orando. Porque recuerde que Jesús no había cometido pecado. Y sin embargo, Él les dice a ellos, ¿verdad?, que tienen que aprender a pedir perdón por su pecado. ¿Era de pecado? No. Pero les estaba enseñando a ellos, ¿verdad?, la manera correcta como ellos deberían orar. El Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y ahí sigue, ¿verdad? Entonces, cuando venimos acá, hermanos, a este pasaje, imagínense ustedes cuando Jesús estaba diciendo todas estas cosas, ¿cómo estaba el corazón de los discípulos? ¿Cómo estaba? ¿Y cómo estaban ellos cuando ya Jesús estaba allí en la cruz? Luego que Él murió, diríamos también en criollo, hubo un desparrame. Nos ha dejado el Maestro. ¿Qué pasó en todo esto? Porque recuerden, ¿verdad?, que cuando Él estaba allí, estaba también solo. Algunos dicen también los expertos que estaban a la distancia. Pero ¿sabe algo? Jesús no los había dejado. ¿Y cuántos de nosotros hemos considerado
en alguna etapa de vida que Jesús nos ha dejado. Pero se nos olvida, hermanos, que Dios siempre trabaja en favor de nosotros. Él trabaja siempre en favor de nosotros y está pendiente, hermanos, de lo más mínimo para bendecirnos y para estar al cuidado de nosotros. Entonces, ¿qué les parece si elevamos una palabra de oración delante del Señor? ¿Lo hacemos? Señor, te damos gracias. Cuántas cosas hemos tenido en esta mañana. Y como siempre te digo, oh Dios, no merecemos tanto. No merecemos tanto. En nuestra infidelidad, en nuestro pecado, en nuestra manera a veces de vivir, no merecemos tanto. Pero a usted, Señor, le place amarnos. Le place, Dios, mirarnos. Y en esta mañana hemos recibido una caricia de parte tuya. Gracias por los testimonios. Gracias por el servicio. Gracias por el compartimiento del pan. Porque te honramos, te celebramos a ti, pero también puedo disfrutar de mi hermano. Puedo disfrutar de sus bendiciones, de su abrazo y de su compañía. Padre, ahora ruego una vez más que por favor hables a lo profundo de cada corazón. Sabes, Señor, que yo tengo la capacidad de llegar al oído humano de mis hermanos, pero solamente usted, por su palabra, el Espíritu de Dios puede transformar vidas, tocar cada corazón y producir, Señor, una vida de victoria en victoria. Todo, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que usted va a encontrar allí, ¿verdad?, es que Jesús arranca orando por sí mismo. Dice allí en el versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. Bueno, miren, aquí hay 26 versículos. Si yo pudiese parar este mensaje, quizás en 1, 2, 3 versículos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Porque yo tengo por costumbre no alargarme tanto en los mensajes. He aprendido algunas cosas y no me gusta alargarme tanto. Pero escúcheme, es interesante cómo Jesús eleva sus ojos delante del cielo. Nosotros, por el sistema en el que vivimos, nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, a orar con los ojitos cerrados, pero no es el patrón bíblico. No va a encontrar usted muchas oraciones en la Biblia con los ojos cerrados. Aún en el pasado, los patriarcas oraban, ¿verdad?, a cielo abierto. Y oraban, ¿verdad?, con los ojos completamente, hermanos, miren allí, viendo a veces al cielo. Ay, ¿por qué cerramos los ojos? ¿Cometemos un error si cerramos los ojitos? No, hermanos. El asunto es que lo hacemos para evitar interrupciones, para estar como que más concentrados. Pero usted en su casa puede hablar con el Padre en su cuarto, ¿verdad?, o por allá apartado, a cielo abierto. ¿Y qué cosa más emblemática? Entonces aquí estás asumiendo una posición también modelo para con nosotros. Dice que levantando los ojos al cielo. ¿Sabe usted qué es eso? Reconocimiento. Hermanos, reconocer a Dios como soberano, reconocerle como Señor, es un arma espiritual. Es un arma espiritual. Si usted quiere que Dios le bendiga, comience siendo agradecido. No pierda ocasión para ser agradecido con Dios. Si usted es agradecido, vivirá una vida recibiendo de parte de Dios. La Biblia dice que Dios honra ¿a qué? Al que le honra, y al que se humilla. El que se humilla será levantado o será exaltado. Por eso digo que la cosa está buena y yo soy negro y me emociono. Ya sigue allí diciendo el pasaje: Padre, la hora ha llegado. Lo que les decía, estaba ya él visualizando, ¿verdad?, las horas que habían o estaban por venir. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hermanos, yo he inventado la oración egoísta. Se dirán, ¿cómo cristianos, cómo que somos egoístas? Porque a veces oramos por todo el mundo y no oramos por nosotros. Las mamás, ¿verdad?, me vienen preocupadas: Señor, cuídame, muchacho,
que esto, lo otro, que probé el trabajo y ahora, ¿verdad? El pasaporte, ahora llevándolo con bien para allá, cuidándolo, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, no nos doblegamos para decir, Señor, aquí estoy, considérame. Y por favor, cuídame en esto, ayúdame aquí, ayúdame allá. Tengo estas áreas débiles que quiero entregarte delante de ti. La oración delante del Señor. Y fíjate que dice allí lo que Él le ha glorificado. Sigue diciendo allí el versículo 2, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y sigue allí, ¿verdad? El Señor, hermanos, modo increíble. ¿Y sabe algo? Una cosa que a mí me encanta en esta oración es que está allí la comunicación del Hijo con el Padre. Pero en esa comunicación, que Dios, que el Señor Jesucristo haya tenido la deferencia, el amor, la bondad y la misericordia de pensar en nosotros, no tiene comparación. No tiene, hermanos, comparación. Que Jesús allí nos haya mirado a nosotros y nos haya incluido. ¿Lo dice o no lo dice? Como le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Nuestros días en la tierra, hermanos, están contados. Y no se vaya a persignar, dice, ¿verdad? No vaya a hacer eso. Los días están contados. Al botón, en el medio. En el medio. No. Los días están contados, hermano. Pero ¿sabe algo? Tenemos la certeza y la garantía de que vamos a reinar con el Señor por toda la eternidad. Allí lo dice la palabra. Ahí lo dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, a tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Esto, hermanos, es tremendo, porque sabe algo, Él tenía allí el ministerio público y el ministerio privado. En el privado, ¿verdad? Dicen los otros expertos que estaban allí, los 12 discípulos. Y allí, hermanos, en Cristo Jesús estaba el también pensar en nosotros, porque a través de los discípulos también nos veía a nosotros. También nos veía a nosotros. Y es verdad, ¿cómo Dios puede considerarnos si somos tan como somos? Tan malos, tan perversos. Y como decía el pastor Luis, ¿verdad? Cada día orar por esta nación, para que Dios tenga de nosotros misericordia. Hablaba con el pastor hace 2 días, creo que nos fuimos, ¿verdad? 2 días. Y hermanos, está costando vivir en Venezuela no solo por la parte económica, también por la convivencia. Nos está costando muchísimo. Y he tenido episodios manejando, hermanos, que han sido terribles, muy terribles. La gente anda violenta, la gente cualquiera, hermano, quiere darle a otro un golpe o una mala respuesta, y es terrible todo lo que está pasando. Y me acordé de lo que me decía un hermano allá en la isla de Cuba. Él me dijo, ahora en el mes de octubre, me dijo: pastor, en el periodo especial que estuvo muy fuerte, eso es 93, del año 93 para arriba, es un periodo muy, pero muy fuerte, porque cayó el bloque ruso y ellos quedaron solos, y bueno, comían batata, era el nombre de la batata en la mañana, y al mediodía comían topocho, que ellos me llaman batata, los guineos, topocho es lo mismo, y perdón, es igual. Y entonces me decía, comíamos cosas acá. Y él me dijo, nos volvimos individualistas, nos queríamos comer unos con otros. Y él me dijo, Dios les ayude para que eso no pase en Venezuela. Está pasando, ¿verdad? Está pasando. Entonces, esta palabra viene, hermanos, a darnos un soporte. La garantía de que ciertamente también dijo, ¿verdad? La palabra dice, ¿verdad? Que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiésemos, que confiáramos que Él estaría o está con nosotros. Ahora, versículo del 6 al 19, vamos a entrar un poquito por allá, ¿verdad?
Jesús ora por los suyos, por sus discípulos. Dice allí en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque la palabra que me diste he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 9. Versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, escúcheme. No ruego por el mundo. Una comunicación directa de Jesús con su papá. Y en esta oración no está incluyendo al mundo, está incluyendo los que ya están en Él. Los que están en Él. Es decir, que día tras día Jesús piensa por nosotros. Como dice, ¿verdad? Allí el Evangelio de Lucas, el Hijo del Hombre, quien nos representa delante del Padre, intercede por nosotros. Entonces ahí dice allí, ¿verdad? En el versículo 6, nombre, a los nombres del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste y ya me has dado tu palabra. El 9, por ellos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos somos. Somos del Señor. Que Él, hermanos, nos pueda incluir como de su propiedad. Entonces no importa lo que pueda pasar en el mundo. ¿Me escuchan? No importa lo que pueda pasar en el mundo. Hay una competencia en Venezuela increíble de gente dando profecías. Y yo no dudo, como decía el pastor Luis, yo no dudo que algunos den una palabra acertada. Porque Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Pero hay gente especulando como usted no se imagina. Y le voy a decir algo, yo no estoy interesado en saber el futuro, porque mi futuro está asegurado en Cristo Jesús. Amén. Y lo que pase, hermano, siempre será bueno, siempre será bueno para mí. Jesús ora, ¿verdad?, por su ministerio e intercede, ¿verdad?, por los que están cerca. Lucas 22, versículo 31. Increíble como Jesús, ¿verdad?, siempre oró por muchos. Lucas capítulo, sí, aquí voy. Lucas 22, 31 y 32. Dice, dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Había allí, ¿verdad?, un hombre que el enemigo quería dañarle, quería afectarle, pero el Señor, ¿verdad?, lo bendice e intercede por él. También vamos a buscar allí de manera muy rápida, ¿verdad?, Romanos 8:32. Romanos 8:32, que también es un pasaje muy conocido. Para aquellos que puedan tener incertidumbre, que puedan tener, ¿verdad?, inquietud de lo que pueda pasar en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Romanos 8:32, un pasaje muy conocido por todos. A ver, ¿alguien que lo pueda leer rapidito? Romanos 8:32. De que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo nos dará con él? Con él todas las cosas. El que no escatimó lo de más alto valor y entregarlo por nosotros. El día que me convertí al Señor, comenzamos para allá por años 80. Ahí estaba el pastor Luis. Cantaban ese pasaje de la Biblia. El que no escatimó. ¿Te acuerdas?
recuerdas? Ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sí, ciertamente las dará. Y hermanos, déjenme decirle que, bueno, Luis sabe que yo pasé por una universidad, por varios seminarios, por aquí, por allá y tantas cosas, hermano. Pero ese día ha sido lo que ha marcado el resto de mi vida. Ese día, hermanos, uno va, ¿verdad? Y te prepara por aquí, por allá, ¿verdad? Con herramientas. Pero hermanos, el que Cristo esté en tu corazón y que te dé garantía es lo que vale en esta vida. Lo demás, hermano, recuerde que el día que usted se vaya, no se va a llevar su negocio, sus títulos, su reconocimiento, todo eso, hermano, se nos va a quedar aquí. Y como un día también creo que lo dije aquí, lo que podrá tener valor es que alguien diga, ahí yace el cuerpo de una mujer de Dios, que vivió para el Señor, que le amó y que le sirvió, que tuvo la certeza y la garantía de que el Señor estaba de su lado. Y hermanos, es así, es así. Aquí en Venezuela vinieron dos jóvenes. Él es médico y ella es odontóloga. En Cuba se llama estomatóloga. No le llaman odontólogo, estomatóloga. Y la estomatología es una rama integral de la parte de la boca, de la parte bucal. Y es más integral que la misma odontología. Y bueno, ellos vinieron aquí, trabajaron aquí 3 años, se fueron y luego regresaron por 3 años más. En sus últimos 2 años en Venezuela, en la Concepción, ellos recibieron a Jesús. Regresaron a Cuba. El pastor Luis nos iba a acompañar por asuntos de, usted sabe, no voy a entrar en política, pero por asuntos que usted conoce, ¿verdad? El pasaporte no le llegó a tiempo. Y lo estuvimos esperando, ¿verdad?, hasta los últimos días para dar la orden allá de comprar los pasajes para podernos ir. Y a la final, hermano, nos tocó darle el pasaje del pastor Luis a otro hermano. Así es la realidad. Fuimos allá con la idea de reunirnos con mi hermano Mike Bruno, negociar con él algunas cosas para Venezuela. Íbamos también con la finalidad de conocer un poco las perspectivas, ¿verdad?, del Evangelio en Cuba. Y tercero, buscarles a Junier y a Zulema una iglesia donde se pudiesen congregar para que continuasen su desarrollo integral. Aquí fueron bautizados. Bueno, qué cosa más interesante cuando Cristo de verdad está en tu corazón, cuando es el Señor de tu vida, que las fronteras no te van a alejar de Él. Cuando llegamos allá, hermanos, qué cosa más interesante lo que Dios había hecho, porque ser evangélico en Cuba no es igual que ser evangélico en Venezuela y en otros países de Latinoamérica. En Cuba conocimos casos de hermanos en la iglesia. Bueno, aquí tengo fotos que ahora quizás las puedo mostrar. Un templo muy pequeñito de Asamblea de Dios. El pastor sabe que son gente muy movida y echados para adelante, que han fundado miles de iglesias en toda Latinoamérica, los que más han fundado iglesias. Y llegamos allá, hermanos, en ese lugar tan pequeño, y ver, hermanos, cómo la gente está arrestiada por la causa de Cristo. En esa iglesia, un hermano cirujano de alto nivel allí en Cuba, de alto nivel, él conoció a Jesucristo y lo botaron del trabajo. Un alto cirujano. Si eres cristiano, eres evangélico, no puede ser de nosotros. Y lo votaron. Nunca más, hermanos, le dieron trabajo en el gobierno. Nunca más. Tanto así que a él hicieron unas vueltas para sacarlo de Cuba porque no podía estar aquí. Tenía mucha opresión y lo sacaron. Otro hermano, el mismo pastor Jesús, que ahora les voy a hablar un poco de él, el pastor Jesús, dice: yo era borracho, era drogadicto, hacía tantas cosas, llegaba tarde al trabajo, trabajaba para el gobierno, manejaba carros del gobierno, y no me votaban nunca, no me votaban. Trabajé muchos años, y el día que me convertí, me votaron. Ese día me votaron. Pero increíblemente, hermanos, llegamos allá a Cuba. Ellos no pudieron estar en el aeropuerto porque costaba un poco el traslado allá. No es como acá, el transporte es muy costoso.
Yo pagué la carrera más cara de mi vida, $100 pagué por una carrera. Sí, bueno, era una provincia a otra, unas 3 horas de recorrido, pero pagué $100. O 100 CUC, que es el equivalente. Cuando llegamos allá, hermanos, ¿sabe qué cosa más tremenda lo que puede hacer el Señor? Que ya estaba allí Junier y Zulema en su casa, nos estaban recibiendo con el resto de la familia, todos los cubanos allí. Llegamos a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, y entre abrazos y saludos y todo eso nos pudimos ver, y fuimos allí a la sala de la casa, y lo primero que ellos nos pidieron fue que orásemos y le demos gracias al Señor por este encuentro que otra vez nos podíamos ver, porque para ellos era un sueño que pudiésemos ir allá a Cuba para ellos recibirnos y tratarnos como sus hermanos. Yo les dije un día, el pastor Edwin se enfermó, él no pudo estar en la iglesia el día miércoles cuando fuimos al culto de esta pequeña, no se enfermó. Yo le dije, bueno, ustedes matan a Edwin comiendo, a mí no, yo voy a comer lo modesto, porque había mucha comida. Entonces, hermanos, también dice ahí que Jesús ora por su ministerio e intercede por los que están cerca. Está Lucas, ¿verdad? Cristo intercede por nosotros, Romanos 8:32, da veracidad de la palabra y su obra, versículo 7 y versículo 8 de ahí de Juan, versículo 7 y versículo 8. Vamos otra vez aquí a buscar a Juan. Juan capítulo 17. Versículo 7 y versículo 8. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Es una responsabilidad, hermanos, latente en nosotros que otros puedan conocer de Jesucristo. Lo que el Señor Jesús le entregó a los discípulos, ellos de generación en generación nos la entregaron a nosotros. Ahora estamos en la obligación de que también otros puedan conocer acerca de Jesucristo. Ora por nosotros, ¿verdad? Y no por el mundo, como les dije antes. El mundo, hermanos, va a seguir su curso. ¿Me escuchan? El mundo va a seguir su curso. Por cosas de Dios. Hay una diatriba por allí a nivel teológico en muchos pastores, que no es de Dios irse de Venezuela, que eso es cobardía, que eso es lo otro y es lo otro. Y yo les he explicado mucho. Recuerden que la Biblia habla de la diáspora. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y va a encontrar, hermanos, mucha migración. El mismo José, ¿verdad? El que vendieron también fue desterrado. Entonces Dios puede usar sus maneras para, hermanos, cuidarnos y para bendecirnos. Dios se mueve o nos mueve como a Él le parezca. El asunto es que estemos convencidos de que Dios quiere hacer algo sacándonos fuera de este país. Pero tengamos confianza. Ahora, los que hemos decidido estar en este país, yo estoy creyéndole al Señor. Porque a algunos, para protegerlos, Dios los va a sacar. Por eso yo no me meto en un problema por ahí. A algunos, para protegerlos, Dios los va a sacar. Yo tengo gente afuera, hermanos, afuera, que me están protegiendo. Dios los está utilizando para protegerme. Y el pasado año yo pude viajar por todo el país sin calcularlo y sin esperarlo. Yo pude viajar por todo el país por gente que me está pasando desde afuera. Entonces Dios es loco. No, Dios es perfecto en lo que hace, hermano. Pero estamos diciendo a los hermanos, si te vas de Venezuela, no te olvides de tu gente. No veas el modernismo, no veas la comunidad. Piensa en tu gente acá, piensa en ellos. Y les voy a decir que han pasado cosas milagrosas que tendría que tener mucho tiempo acá para poderlas compartir. Milagros que estaba viendo, como decía el doctor Luis. Bueno, Dios hace cosas, Luis. Dios hace cosas. Se va un joven de acá, Ángel, se va Ángel, y está en Chile. Y en Chile tiene su pastor, el pastor Isaac.
Entonces, está hablando de allá porque preguntan mucho, hay muchos chilenos, venezolanos en Chile, como usted sabe, y la gente ve más noticias que nosotros allá. Anoche hablaba con un grupo de allá por videollamada y nos decía, aquí vemos Caracol, vemos esto, vemos lo otro, vemos muchos canales y vemos lo que ustedes no ven. Ok, perfecto. Estábamos allí compartiendo. Y Ángel le habló a su pastor de lo que pasa en Venezuela y él le dice, bueno, yo quiero ayudar allá a iglesias en Venezuela, pero ¿cómo hago? Yo ya no conozco. Bueno, yo conozco un pastor allá que está llegado a mí. Y Ángel, hermano, le dice que me envió un teléfono para que le llame el pastor. Por otro lado, se entera otro pastor llamado Sergio. Y entonces me envían los teléfonos de ambos. Yo les envío unas notas de voz porque me pidieron algunas explicaciones de David. No hago explicaciones de hablar mal de nuestro gobierno. No hago eso. Yo les explico más o menos lo que pasa. Pero no es como no, pues yo nunca hago eso y nunca lo haré. Por lo menos en público, ¿no? Y entonces, hermanos, resulta que Sergio es pastor de unas ovejas mías y yo no sabía. ¿Es Dios loco o Dios hace todas las cosas perfectas? El pastor Isaac me dijo ayer o antier, me dijo, Pastor Javier, estamos ayudando a una familia en otro estado de Venezuela. Y estábamos tristes porque los ayudamos y nunca nos han llamado. Y a ti, que no te hemos dado nada, no te hemos dado un peso, tú nos llamas, nos comunicas, estás orando por nosotros, porque yo les he enviado videos en vivo de cosas que hemos hecho. Me dice, ¿y qué cosa más terrible? Hermanos, los tenemos en el corazón. Los tenemos en el corazón. Y me digo, la comodidad que tenemos en Chile ha llevado a que estén vacías las iglesias. Y sabemos que allá en Venezuela Dios hizo cosas grandes y por eso queremos apoyarles. Dios está de nuestro lado. Y aquí en esta oración, Él nos incluye. Entonces, en su casa tenga más tiempo para analizar con cuidado este pasaje, de cual capítulo 17, léalo, estúdielo, tómelo para usted, ¿verdad? Cuando tenga momentos de tristeza, de aflicción o de duda de lo que debe hacer, vaya aquí a Juan y analízalo y va a ver cómo Dios le va a dar esa palabra y Dios le va, ¿verdad?, a bendecir y Dios le va a sostener. Me están enviando otros medicamentos de Colombia. Sí, Luis dice que yo nací en Barranquilla, es verdad. Yo nací en Barranquilla, pero yo no conozco Barranquilla. A veces me da pena decirlo, pero yo no conozco Barranquilla. Nací ahí por cosas circunstanciales, pero no conozco Barranquilla. De Barranquilla me están enviando medicamentos. Y le puedo decir que esto Dios lo va a hacer más seguido. Pero créale, ámele y sea agradecido con Él. No se meta en asuntos, yo sé, hermano, porque también a veces abro la nevera y no tengo cosas en la nevera. Pero yo le dije al Señor, cada vez que yo voy a comer, me comeré lo que me des. Me comeré lo que me des. Y no voy a decir, lo que hay es pura pata sola. Mira, no, yo no me quejo, Padre, por la comida, amados. ¿Me escuchan? No lo voy a hacer. Yo también voy a la calle a buscar cosas, ¿verdad? Pero cuando tengo la comida, digo, Señor, gracias porque me estás alimentando. Y hermanos, un pastor llamado Joel estuvo aquí hace unos años, cuando recibíamos al equipo de Estados Unidos. Él vino de Barranquilla. Bueno, lo atendimos, yo no me acuerdo de él. Y una hermana pastora fue a Barranquilla hace como mes y pico, mes y medio. Y estando en Barranquilla, él le dijo, ¿usted no conocerá al pastor Javier Pérez? Y ella le dijo, claro, ¿para qué lo conoce a ese grito? Usted puede llevar al pastor Javier Pérez esta caja de medicamentos. Ella sí, claro, no hay problema. Y le puede llevar esta cajita de anime a él de manera exclusiva. Una cajita con 8 inyecciones de insulina. 8 inyecciones de insulina. De la N y de la R. 4 de N y 4 de R. Me llama el pastor y me dice, pastor, aquí te enviaron a alguien, el pastor Joel, ¿quién es Joel? Y él más o menos me explicó, ok, yo someramente lo recuerdo, hace muchos años. Y fui a buscar en la zona norte los medicamentos, una caja full de medicamentos, de blister. En esa caja había más de 100 millones de bolívares. Por las cuentas que he sacado ahora en la farmacia cuando he ido a comprar algo para mí.
Y cuando me entregan la cajita de anime, Yaceni, sobrina de mi esposo, su esposo es diabético y a él ya lo están dializando. Yo a veces lo llevo al Hospital General del Sur para dializarlo. Días antes había comprado una insulina, 750,000 bolívares, y me dijo: Javier, pastor, la compramos con mucha dificultad, porque en verdad que José, las diálisis, las cosas, los materiales que no encontramos, y la compramos con cuánta cuestión. Y cuando me entregaron, hermanos, la cajita de anime que venía con hielo todavía de Barranquilla, yo la vi, y cuando la vi yo dije: Señor, es que tú eres tan tremendo. Llamé a Yaceni y le dije: Yaceni, tengo para ti una insulina. Y me dijo: pastor, no te vas a meter a loco, no te vas a meter en deuda, ves que eso es muy costoso. Le dije: no, el Señor te las envió. Y cuando llegué a su casa, hermano, ella las vio y me dijo: Javier, ¿qué hiciste? Y le dije: ya lo hice yo. Le conté el testimonio y yo hice el compromiso. Iré a Barranquilla a buscar a ese pastor y a explicarle a la iglesia todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado. Cómo Dios está pensando en usted. Escúcheme, Dios está pensando en usted. No te lo digo porque por un asunto mental y que va a hacer un lavado mental. No, porque lo estoy viendo, hermanos. Lo estoy viendo. Salgo de mi casa y cuando vengo, saliendo allá, yo vivo ahí en los amanes, la parte de atrás. Vengo, a veces le doy la cola a alguien porque cambiar mucho allí fuerte. Y vienen dos jovencitas, una de 25 años, creo yo, y otra quizás menor. No recuerdo su rostro ni su cuerpo, ¿verdad que no recuerdo? Y ahora la ando buscando para darle algo más. Y cuando vengo, yo le digo: hija, pero es que hay mucho sol, en verdad, ustedes salen muy tarde, y todo. Sí, señor, y tal, vamos a ir compartiendo. Y bueno, yo voy rápido a repartir unos medicamentos y me devuelvo para mi casa. ¿Ustedes 20 medicamentos? Le digo: no, que por gracia nos llegan y por gracia los damos. Ay, Señor, qué buena labor, mire que usted está haciendo. Porque yo fui ya declarada, la verdad, diabética hace poco tiempo, y en verdad fui estos días a buscar una de mis pastillas y no la encuentro, y cuando la encuentro cuesta de 80 a 100,000 bolívares, y a veces no los tengo. Y yo le dije: ¿y qué estás consumiendo? Me dijo: metformina. Paré el carro, hermanos, saqué de la maleta, ahí hay la mantica, los bristes, le dije: toma, eso es tuyo. Y me dijo: ¿pero me lo va a vender? Le dije: no, eso te lo envió el Señor. ¿Saben qué pasó? La joven se puso a llorar porque era cristiana y había pedido a Dios un milagro. ¿Me está escuchando, hermano? Y sabe Dios que no estoy exagerando, no estoy exagerando. Vino la gente del pastor Jerry Acosta, que está en Estados Unidos. Vinieron ahora de allá de Yaracuy, hace la semana pasada. Vinieron a la convención del pastor Adalberto. Yo estuve con ellos recibiéndolo y trabajando con el pastor Adalberto ahí de la mano y todo eso. Y el último día, por la noche, la esposa del pastor Ricardo va a la farmacia. Ya habíamos ido a otras farmacias por allí. Ella va a la farmacia, estamos allí comiendo cerca de Noriega Trigo. Y él preguntó y le dijeron: aquí está una farmacia. Y después con otra joven, eran como a las 11:30 de la noche, y sale para la farmacia con su amiga, también hermana en la fe. Yo le digo al esposo: ¿para dónde va? Y me dice: no, para la farmacia. Como ya era muy tarde, yo le digo: yo voy y la acompaño. Y me despegué atrás. Ella llega a la ventanilla de la farmacia y pregunta por varios medicamentos, si hay, no hay, todo lo otro. Y dice: betoprolol. Dice ella: betoprolol. Y yo le dije: ¿qué dijiste? Betoprolol. Pero no hay. Le dijeron: no hay. Y le dije: betoprolol. ¿Y eso para quién es? Para mí. Tengo problemas en el corazón. Y el medicamento lo hemos buscado por toda Venezuela y no lo hemos encontrado. Jerry me lo está enviando a veces de Estados Unidos, pero es muy costoso enviarlo de allá para acá. Y le dije: te voy a contar una historia que a lo mejor te va a costar creerla. Hace un año me enviaron unos medicamentos y me quedaron 4 cajas que no se las entregué a la doctora que tengo allá en la iglesia, a Yaula. Las dejé conmigo y no sé por qué. Luego de eso le dije: me enviaron unos medicamentos ahora hace poco y me dieron 4 cajas más y las volví a poner en un lugar especial y no entendía por qué. Y ahora tú apareces que consumes este medicamento. Le dije: tengo para ti 8 cajas para varios meses.
Y me dijo, pastor, ¿me está diciendo una cosa en serio? Le dije, claro que es en serio. ¿Me escuchan? Y les puedo seguir contando testimonio por testimonio de lo que Dios está haciendo. De lo que Dios está haciendo. Porque Dios, hermano, seguirá en favor de Dios. Amén. Mire, hermanos, yo estaba maravillado. Yo conozco al pastor Luis y conozco sus proyectos, sus sueños de muchacho, que era un muchacho. Yo lo conozco. Eso no es desde ahora. No es desde ahora. Y él siempre tuvo el anhelo en su corazón de acobijar a mucha gente, de recoger gente por aquí y por allá, de darles alimento, de traer drogadictos. Y así estuvo. Yo siempre he dicho que Luis ha perdido la cuenta de los miles de mensajes que le ha dado. Miles, por la radio, por aquí, por allá, en campañas, en esto y lo otro. Ha estado en eso. Pero ahora, yo le decía a él, la iglesia, hermanos, estaba trabajando para propiciar ese evento allá en Colombia con el hermano Luis. La iglesia, Dios la utilizó para hacer posible eso allá en Colombia. Ese video, amado con tu papá, ese video para nosotros es una muestra de la bondad y de la misericordia de Dios. Ese video, hermanos, o ese trabajo que hizo la iglesia es una señal de lo que puede hacer la iglesia, porque cuando nos amamos, nos servimos, así es el Señor. Y les voy a contar dos casos más. Cuando fuimos a Cuba, yo que soy bautista, ¿no? Bueno, que era antes bautista y bautista, y no sé lo que soy, pero sé que soy algo muy pequeño de Jesús. Llegamos allá al pueblo, a Piñales, que es un pueblo, usted lo puede ver por internet, Piñales. El pueblo parece como a Mérida, así el pueblo. Tienen mogotes, son cerros, pero no son cerros como los de acá. Ellos son muy antiguos con sus cerros, los cubanos, porque son mogotes y son patrimonio histórico de la humanidad. Es verdad, son muy hermosos. Llegamos a Viñales y fuimos el domingo a la iglesia bautista que está allí en el centro del pueblo. Sí, esa está autorizada por el gobierno porque ya es patrimonio también cultural del pueblo y de Cuba. Entonces, las que están antes de la revolución aún están, de los templos evangélicos griegos. Y fuimos allí al templo. Cuando estuvimos allí en el culto, pasan cosas interesantes. El pastor, un joven, él, con muchos títulos teológicos, ¿verdad? Hasta sacando un doctorado el muchacho, explicó allí la Biblia con mucho detenimiento, pero él los mandó a orar. Y cuando los mandó a orar, tienen la costumbre, hermanos, de orar de rodillas, tirados en el piso. Y eso a mí me marcó. Salimos del culto. Yo le pregunto a la doctora Zulema, Zule, y aquí no hay otra iglesia evangélica en el pueblo, porque ahí es un pueblo de muchos turistas, ahí pueden llegar 80 nacionalidades en un año, países por toda parte. Yo estuve con rusos, polacos, yugoslavos, suizos, australianos, coreanos, de todas partes del mundo, había allí. Y en ese interín de los turistas y la cosa, yo digo, por aquí no hay más templo evangélico. Y me dice, sí, hay una en allá como 3 cuadras subiendo por allá, pero esa iglesia no tiene nombre. Y ahí está la iglesia. Imagínense, yo le dije, ¿y me puede llevar allá? Me dijo, claro. Y llamé al resto del grupo que nos estaba acompañando, ¡epa! Vamos a ver qué hay por allí. Y nos fuimos, hermanos. Cuando llegamos, una pequeña capillita, la casa de al lado del pastor, con una pequeña cruz marrón chiquitica. Y yo le dije, ¿y esto de qué vino? Esto es de Asamblea de Dios. ¿Asamblea de Dios? Con una cruz chiquitica. No, esto no encaja, le dije. El asunto fue que entramos al templo, conocimos al pastor Jesús, que algunos ahora lo van a conocer, un chiquito así como yo, delgadito. Y el hombre allí nos recibió chévere, nos mostró el templo, un lugar muy pequeñito allí, qué sé yo, con una pequeña tarima, y hay muchos también músicos. Y nos invitó para el día miércoles, eso fue domingo, fuimos al miércoles al culto. Efectivamente fuimos al miércoles al culto. Cuando llegamos, hermanos, para que ustedes vean lo que puede hacer la iglesia, lo que somos en el Señor. Porque nuestro hermano Luis aquí fue amado, y aquí fue acobijado, fue protegido. Yo fui protegido en Cuba. Fui protegido
vivido en Cuba. A nosotros nos llegaron a buscar en la casa donde estábamos hospedados al lado y se equivocaron. Estaban buscando a 3 turistas que estaban haciendo proselitismo religioso y nos fueron a buscar. Bueno, y cuando llegamos el miércoles, ya estaban dirigiendo aquí la cosa y el culto, ¿verdad? Y entonces el pastor pasó a predicar, y cuando pasó a predicar, pequeñito, no era como el otro joven, ¿sabes? Doctor, licenciado en teología, no, este era un hombre, hermano, cubano rústico. Y él se paró y dijo, bueno, hoy nos acompañan aquí unos hermanos de Venezuela. Gente nuestra, ¡hey! Nuestra gente. Perfecto. Ajá, hermano, pero estoy aquí en un dilema, decía, en un dilema. Y se daba la vuelta en el púlpito pequeño, allí daba vuelta. Y dijo, bueno, vamos a hacer algo. Déjenme predicar. Yo predico y después veo a ver qué hago con esta gente nuestra. El hombre predicó, hermanos, testimonio, una cosa ferviente. El pastor de la plaza. Yo pregunté que por qué le decían así. Dice que él vivía en Pinar del Río, como decir, en la villa. Y de la villa él se venía, hermanos, era una, vamos a guagua, ¿no? Son como unas gandolas grandotas, unos camiones grandotes que son cerrados y todo eso. Y él la agarraba, ¿verdad?, en la mañana. Venía al pueblo y en el día él evangelizaba, casa por casa. Luego en la noche él hacía un culto. Cuando salía del culto, no había transporte. Entonces él se iba a dormir en la plaza sin comer, ahí amanecía, en la plaza durmiendo para predicar el evangelio. El resumen es que ese hombre llamado Jesús, ese pastor llamado Jesús, con restricciones, sin transporte, sin dinero, ha fundado 10 iglesias en Cuba. Yo le llamo un héroe de la fe, un mártir del Señor. Un mártir del Señor. Y él, hermanos, para que predicó, lo que dijo fue, bueno, vamos a hacerlo, párense ahí abajo y darme un saludo. Yo la agarré, que era que no podíamos pararnos en el púlpito ni hacer nada del púlpito. Y abajo yo brevemente di un saludo, y todos estaban ahí conmigo, rápidamente un saludo, y bueno, y salimos. Pero él nos dijo, hermanos, ¿pueden venir mañana a mi casa en la noche a cenar conmigo? Quiero que estén en mi casa. Yo le dije, ¿a qué hora? Me dijo, de 8 a 9. Yo vi la cosa muy tarde, de 8 a 9. Y le dije a Zulema, a la doctora, ¿por qué tan tarde? Estamos en Cuba, muchachos. Me dijo, estamos en Cuba. En Cuba usted puede ir al culto a las 10 de la noche. Entonces, de la noche, que no hay problema, como si fueran las 10 de la tarde. Es igual. Porque no hay inseguridad. Usted anda por la calle con teléfono, con lo que quiera, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Usted puede estar libre sin problema. Y fuimos al día siguiente, allí, hermanos, y él invirtió como 12, 14 dólares en la cena para nosotros. Yo miré la mesa y dije, el pastor está haciendo un gran esfuerzo, porque eso es en promedio casi un sueldo mensual en Cuba. Y bueno, nos puso pollo, nos mandó a comprar un refresco cubano, refresco cubano. Nos pusieron con grilla, el arroz con frijoles, como ustedes saben, y todo eso. Y ahí comimos. Y él nos observaba, y después él se sentó a contarnos, y se puso a llorar, hermanos. Se puso a llorar. Nos pidió perdón. Nos dijo, hermanos, perdónenme. ¿Cuánto dolor me da? Ustedes vengan a mi país, estén en mi iglesia, yo puedo hablarles a ustedes del púlpito para que nos saluden y estén con nosotros. Pero hermanos, así funcionan las cosas en este país. Me dijo, el pasado año le di el púlpito a un norteamericano y al día siguiente, hermanos, me iban a cerrar la iglesia. Yo le pregunté a Zule, ¿y si todos son cristianos en la iglesia? ¿Cómo se enteraron la gente, como llaman allá, la gente del gobierno, que ahí predicó alguien de afuera? Y ella me dijo, porque hay gente que nos vende, que está en el templo, pero nos vende. Trabajan para el gobierno y nos venden. ¿Sabe qué me dijo el pastor Jesús? Que esto va para ti, pastor. Regresen, díganme cuándo va
Cuando regresen, me la voy a jugar con ustedes. Porque el día que llegaron, el Señor me dio testimonio de que ustedes eran gente de Dios. Y me dice, si no pueden predicar aquí, nos vamos a la finca. Él tiene una finca, que aquí está en la foto, un lugar muy hermoso, donde hacen vigilias. Y se van para allá para estar como que en más libertad y hacer, tú sabes, las cosas a nivel evangélico, ¿verdad? Así, muy tranquilo. Me dijo, inventaré una vigilia para que ustedes estén con nosotros. Pero pastor, perdón, ustedes son mi familia. Mi familia. Estoy comprometido a atenderlos y a tratarlos como mi gente. Dijo, pastor, me invitaron a trabajar, a mi familia me invitó a estar en Estados Unidos. Yo fui a Washington. Estuve allá como un mes y me dijeron, no te devuelvas a Cuba. Yo dije, no, yo me devuelvo a Cuba, y se devolvió. Luego fue por segunda vez a Estados Unidos y le hicieron la propuesta a una iglesia para que se quedara, y él dijo, me devuelvo. Fue por tercera vez y dijo, yo me quedo en mi país. Y hermanos, el pastor Jesús, chiquitico, a pie, en bicicleta, porque allá el cubano es innovador, en bicicleta, de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, lugar en lugar, 10 iglesias han fundado. Y vaya a ver qué iglesias, qué cristianos, hermanos, porque esa está agarrando. Ellos sostienen una pareja ministerial, la de misioneros, en Ecuador. De ahí envían dinero para Ecuador. Dijo, pastor, todo es posible gracias a la misericordia del Señor. Y el pastor no vive con lujo. Yo estuve en su casa, estuve con su esposa allí. Él no vive con lujo, él vive de manera muy modesta, hermano, por la causa del evangelio. Pero es un hombre respetado aún por el nuevo gobierno. Y sabe algo, hermano, no le han dado permiso en más de 25 años, no le han dado permiso para que ponga el aviso de la iglesia. No le han dado permiso. La iglesia no tiene aviso. Él fue y colocó un aviso, pagó la patente al gobierno, se la pagó todo y puso el aviso. El día siguiente le dijeron, ¿qué pasa? El aviso lo quita la gente del gobierno. Hermanos, algo aprendí de ellos, y es a ser perseverantes, a creerle a Dios a pesar de las circunstancias. Yo no sé qué va a pasar en el futuro, no sé. La gente habla, ¿verdad?, de que se quite uno para que se ponga el otro, que va a pasar esto y lo otro. Hermanos, vamos a confiar en el Señor. Algunos de ustedes van a salir. Algunos van a salir. ¿Cuál es el pedido? Que se aferren a la palabra. Se aferren a Juan capítulo 17. Donde estén, no dejen de servir al Señor. Y donde estén, no dejen de pensar en su iglesia y en su gente. No dejen de hacerlo. Si Dios los va a sacar, es para que también protejan a otros, no para que sean egoístas. Y recuerden que somos una sola familia, una sola iglesia. Somos un solo cuerpo de Cristo Jesús. ¿Se ponen en pie para que podamos orar? Gloria. Este año yo debo estar viajando por algunos estados de Venezuela otra vez con el pastor Adalberto Márquez, que soy su compañero de viaje por lo de Punta Clamor, y hacemos la promoción en toda Venezuela. Y yo estoy agarrando algunas responsabilidades a nivel de la región con el liderazgo de las iglesias, porque bueno, creo que voy a salir. Y yo le pedí al Señor que me deje ir a Chile, a Cuba y a Colombia. A Colombia porque quiero ir a predicarle a una familia mía muy extensa. Yo tengo unas hermanas muy hermosas que no conozco, que la gente la ve en la foto y dice, ¿y pastor, son tus hermanas? Sí, son tus hermanas. Y lo digo feo, soy yo. Ir a Cuba, hermanos, porque en verdad allá nos esperan los hermanos en la fe, nos esperan. Ellos son un baluarte del evangelio, las iglesias allá que están todavía luchando, predicando. Y en Chile también estoy recibiendo ayuda de Uruguay, también ayuda. Tengo promesas, Pastor Luis, de Jerry de Estados Unidos para ayudarnos, de gente del Uruguay, también un joven que está enviando recursos para los niños en la iglesia desde Ecuador. ¿Dios es loco? No, Dios no es loco. Él sabe lo que hace. Pero yo voy a ir, hermanos, si así Dios lo permite, a Chile,
agradecerles a las iglesias por orar por nosotros, por considerarnos y por pensar en que Dios nos ha de venir saliendo. Yo a ellos les he pedido, hermanos, una cosa hagan, y es pedir porque Dios nos siga fortaleciendo y Dios nos mantenga, ¿verdad?, en el lugar que Él quiere que estemos. Así que hermanos, tengamos paz en el Señor. Que nada en este mundo nos quite la paz de Dios. Los problemas van a seguir, las dificultades, los vituperios, las persecuciones, eso va a seguir. Pero confiemos en el Señor. Él ha prometido que estará con nosotros y Él está con nosotros. Padre, gracias. Gracias. Me has dado tantos regalos en el día de hoy. Tantos regalos. Y jamás pensé que aquellos norteamericanos que pisaron una vez hace años el Caucao traerían tanta bendición. Jamás lo pensé. Y ellos mismos quizás saben o están al tanto de lo que han hecho o de lo que hicieron. Pero Padre, gracias, porque somos tuyos. Dígale, somos tuyos, Señor, somos tuyos. Somos tuyos, Señor, somos tuyos. Y gracias, porque estamos en ti. Gracias, porque en la oración hacia el Padre pensaste en nosotros. Pensaste en nosotros. Y qué bueno, mi Dios, que estemos incluidos en ti. Si aún no tienes en Venezuela es porque veremos tu misericordia. Y algunos, Señor, que también tú vas a sacar, oh Dios, ellos verán tu misericordia. Pero permite, Padre, que sea en Colombia, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Estados Unidos o en cualquier lugar de la tierra donde lleven algunos, podamos seguir siendo heraldos, que anuncien tu palabra, que te crean a ti, que sean fieles en lo poco y en lo mucho. Pero Padre, gracias por esta iglesia. Gracias. Bendíceles y cuídales. Y gracias porque podemos ver tangiblemente al Dios que tenemos. Tú eres nuestro Dios. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, te les ama. Te bendigo. Gracias, Pastor Javier, por bendecirnos de la forma en que nos has bendecido.